Sesión del Pleno del Parlamento Joven de la Región Ica. Primera legislatura ordinaria 2022-2023. Señor relator, sírvase a tomar asistencia. Señores parlamentarios jóvenes, de conformidad con la resolución legislativa 23680, se pasará a lista iniciándose con el nombre del almirante Miguel Grau Seminario, ex parlamentario y héroe nacional. Miguel Grau Seminario. Presente. Buenos días, parlamentarios jóvenes. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Debate del proyecto de reforma constitucional que propone modificar el artículo 140 de la Constitución Política del Perú. Proyecto de ley 2014/2021-CR. Habiendo sido rechazado por mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento, este proyecto de ley será archivado. Sin embargo, por razones excepcionales, se le brindará el uso de la palabra al presidente de la comisión para que explique las razones de su dictamen negativo. Tiene la palabra el parlamentario joven Jesús Eduardo Cabero Romano, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, hasta por 5 minutos. Buenos días, señores parlamentarios, señor presidente, miembros de la mesa directiva. El día de hoy, como presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, me presento para sustentar las razones por las cuales el proyecto de ley, el cual ha sido dirigido a nuestra comisión, ha sido rechazado y declarado así para ir al archivo. Y podemos comenzar de que ese proyecto de ley no procede, ya que, como dice nuestra Constitución de 1993, en el artículo número 1 y 2, lo cual nos habla sobre el derecho a la vida y la dignidad humana de la persona. Y como todos sabemos, esa es inherente a cualquier ser humano. Teniendo en cuenta la sentencia que tiene el Tribunal Constitucional 262-2020, referente a la dignidad de la persona, en el numeral número 12 nos señala que tiene derecho a la vida, el derecho a no ser objeto de penas o tratos inhumanos degradantes. Por otro lado, la sentencia del Tribunal Constitucional nos señala que el Estado debe recurrir como última ratio al ejercicio del ius puniendi y debe procurar, dentro de lo razonablemente posible, de acuerdo con el orden público constitucional, hacer uso de todos los mecanismos institucionales de diálogo existente a fin de evitar, en todo caso, hacer frente a los conflictos que pueden generarse teniendo presente que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad del Estado. Con todo esto, y bajo teniendo la premisa de lo que pasó con el caso del monstruo de Mendales, el cual fue sentenciado en el año de 1967 a la pena de muerte, y luego de haberse dado ese hecho, pues se dio a la luz de que fue sentenciado por error. Entonces, para nosotros como comisión, este proyecto de ley que llegó es un proyecto de ley populista. Como bien sabemos, nosotros estamos inscritos en distintos tratados en los cuales nos reconoce el derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana. Nuestro Código Penal lo que nos sugiere es la reinserción de los imputados a la vida social, y dar una pena de muerte, pues no sería el fin de nuestro Código Penal. Reconociendo que nosotros no somos objetos, sino sujetos de derecho, y que, como dice el artículo número 1 y 2, tenemos derecho a la vida y a la dignidad humana, nuestra comisión ha dado por rechazar este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor parlamentario. Como segundo punto de la agenda, se va a iniciar el debate del proyecto de ley que promueve el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. Proyecto de ley
1947/2021-CR. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recaído en el proyecto de ley número 1947/2021-CR, que promueve el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. Tiene la palabra la parlamentaria joven Danae Yadira Cuadro Quispe, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Hasta por 5 minutos. Buenos días, señor presidente e integrantes de la mesa directiva, así como colegas parlamentarios. Soy la parlamentaria y también presidenta de la Comisión de Justicia, Danae Yadira Cuadro Quispe, y hoy vengo a sustentar el dictamen de la presente ley, el cual fue debatido y aprobado por mayoría e unanimidad. El proyecto de ley denominado es Ley que promueve el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, el cual tiene por objeto el apoyo al acceso de justicia en nuestra región y posteriormente a implementarse de manera progresiva a nivel nacional, dando al servicio de justicia un acceso efectivo para proteger a las personas que son vulnerables y que se encuentran en riesgo, siendo beneficiarias las mujeres, también los integrantes del grupo familiar y especialmente haciendo énfasis en pueblos indígenas, nativas, comunidades andinas, afrodescendientes y personas con sus respectivas costumbres que están debidamente establecidas en nuestra Constitución. Prosiguiendo con el ámbito de aplicación, como ya he mencionado desde el inicio, este proyecto de ley abarca para todas esas personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad y de los lugares que se encuentran dentro de nuestra soberanía, siendo la preocupación en nuestra Comisión de la región de Ica, ya que actualmente contamos con caseríos y lugares muy alejados. En cuanto a su implementación, como punto de referencia se da inicio a que se implemente a través de las 100 reglas de Brasilia. ¿Qué son las 100 reglas de Brasilia? Bueno, esas no solo son un conjunto de derechos, sino también de recomendaciones para los órganos públicos que presten su servicio al sistema judicial. El Poder Judicial ya ha venido trabajando con un Plan Nacional de Acceso a la Justicia del periodo 2016-2021 y precisamente estas recomendaciones se enmarcan en este proyecto de ley. Buscamos la promoción de la justicia itinerante. La justicia itinerante es el servicio judicial que brindan los jueces con intervención de los demás operadores del sistema de justicia, que se trasladan a los lugares de escasos recursos económicos o en situación de pobreza o pobreza extrema, que concentran personas en condición de vulnerabilidad para el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Por ende, la Comisión ha visto necesario que la Corte Superior de Justicia de Ica implemente dichas medidas, instalando mesas de partes itinerantes, fomentando la cultura judicial con charlas, difundiendo los derechos de la persona, ya sea el debido proceso o tutela de derecho. Asimismo, de instalarse de manera nacional, que se requiere también hacerlo en lenguas indígenas, andinas y originarias del lugar de procedencia. Asimismo, también añado disposiciones complementarias finales, que son las siguientes. Comienzo con la identificación de las personas en condición de vulnerabilidad. La Comisión de Justicia ha determinado que los actores del sistema judicial dentro de este proyecto de ley son las instituciones que tienen competencia y relevancia, las cuales son el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio del Interior, ya que estos ministerios tienen capacidad de gasto y pueden derivar para implementar este proyecto de ley. Asimismo, los jueces, fiscales, abogados, como también psicólogos, asistentes social, policía, entre otros. Todo esto para brindar un servicio de justicia eficiente y protector para las personas en condición de vulnerabilidad. Segundo, y lo más importante, el presupuesto.
Lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional en los sectores responsables ya anteriormente mencionados y de manera conjunta los ministerios que mencioné en el primer punto, conforme a sus competencias, sujetándose a la normativa vigente bajo la responsabilidad funcional en específico. Las materias en competencia vendrían a ser el Poder Judicial, ya que tiene que incorporar de manera gradual y progresiva las materias e instituciones de vital apoyo, competentes en la jurisdicción de la región de Ica y por consiguiente a nivel nacional, con la finalidad de promover y garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Al tener un financiamiento concreto, se podrá dar avance al proyecto de ley y que éste sea eficiente en nuestra sociedad, ya que las personas de ese sector lo requieren y está en nosotros aprobar este proyecto de ley de manera unánime. En el reglamento, que el Poder Ejecutivo implementará esa disposición de la presente ley en un plazo no mayor a 180 días, contando con el tiempo requerido a la instalación de este proyecto de ley en nuestra región de Ica, desde la publicación en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad. Hasta ahí mi palabra. Muchas gracias por escucharme, colegas parlamentarios. Muchas gracias, señora parlamentaria. La presidencia hace un llamado a la parlamentaria Geraldine Cacho para prestar el juramento de ley y proceder a su incorporación. Señorita parlamentaria Geraldine Cacho Guerra, ¿jura usted y promete cumplir fielmente las normas constitucionales y reglamentarias del Congreso? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios os premie, sino que él y los jóvenes de Ica se lo demanden. Está usted juramentada. Felicitaciones. Asimismo, pido a la representación parlamentaria un minuto de silencio por los dos jóvenes bomberos fallecidos en el siniestro producido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Pónganse de pie. Muchas gracias. Invito a todos los parlamentarios a tomar asiento. Terminada la sustentación de la señorita parlamentaria Danae Yadira Cuadro Quispe, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ahora se da inicio al debate. Tiene el uso de la palabra
el parlamentario joven Cristian Neira Patiño, hasta por 2 minutos. Hola. En primer lugar, buenos días a todos los compañeros parlamentarios. Y lo primero que quiero decir es que me quiero felicitar a todos mis compañeros por el símil de ideas que hemos tenido en las propuestas. Creo que todos estamos completamente de acuerdo en que el derecho de proteger a las mujeres y poblaciones vulnerables debe ser una prioridad no solamente en la nación, sino en Ica. Como todos sabemos, tenemos poblaciones alejadas a las cuales se les dificulta acceder a un adecuado y sobre todo enfocado proceso de justicia. Es por eso que con la visión de disminuir los daños que puedan generar estos hechos, es que buscamos promover esta ley, es que buscamos que no solamente las personas que estamos en la zona urbana podamos acceder a poder compartir y poder tener una ley justa. Es por eso que aplicando la implementación de las 100 reglas de Brasilia, articulando con demás entes y ministerios, buscamos promover no solamente la justicia, sino también implementar presupuestos reales para poder llegar a más personas. Y finalmente, el ampliamiento del plazo, porque sabemos y somos realistas también, que una visión puede quedarse corta si no sabemos cómo delimitarlo y sobre todo cómo poder llegar a la ejecución. Muchas gracias. Muchas gracias, joven parlamentario. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria joven Sara Flores Galindo, hasta por 2 minutos. Buenos días, parlamentarios. Yo estoy a favor, pero con algunas modificaciones, porque no le han dado mucha abarcación a las personas discapacitadas. También ampliaría que se le dé una mayor capacitación a los trabajadores, tanto del servicio judicial como también a los servidores. Creo que en el sentido del presupuesto, creo que se va a la comisión de presupuesto, no a la comisión de justicia, cuando están abarcando de que quieren implementar una mayor incremento de costo para los ministerios. En ese sentido, yo creo que estoy a favor, pero con diferentes tipos de modificaciones. Gracias. Muchas gracias, señorita parlamentaria. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria joven Brenda Mendoza Hernández, hasta por 2 minutos. Buenos días con todos. Respondiendo a lo sustentado por la colega Flores Galindo, dentro del presupuesto que se tiene destinado, esto también va a abarcar no solo a los ministerios, sino que también se está solicitando la participación de distintas entidades, instituciones, que también incluyen a las personas con discapacidad, pues sabemos que esas también son parte de la población vulnerable. Hemos considerado instituciones como el CONADIS y la OMAPET aquí en Ica. No obstante, sabemos que la atención que brindan constantemente estas instituciones es bastante deficiente
y puedo dar fe de ello porque actualmente me encuentro laborando en la Defensoría del Pueblo, entonces es constante ver cómo las personas no reciben la atención idónea. Y bueno, pasando al siguiente punto, para complementar lo mencionado por el colega Cristian, en aplicación de la jurisprudencia me permito invocar a las máximas de experiencia. De este modo, en razón de la experiencia que he tenido en un trabajo en el Poder Judicial, en el módulo de familia, subespecialidad de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, he podido hacer pleno análisis de la ley número 3364, con la cual hemos venido trabajando diario, ya que nuestra función se circunscribía a la aplicación de las medidas de protección para las personas agraviadas, ¿no? He sido testigo de cómo son constantes las falencias dentro de las comisarías, los centros de emergencia mujer, puesto que el tiempo, los plazos se incumplían para poder remitir los actuados, del mismo modo por la misma carga procesal dentro del órgano jurisdiccional, el tiempo para poder dictar estas medidas muchas veces se incumplía, ¿no? Dentro de las denuncias que se han podido proyectar dentro del Poder Judicial, muchas veces se termina por archivar el caso ya que las partes agraviadas inconcurren en las audiencias. Y es muy lamentable, es frustrante porque los motivos no son dables. ¿Cómo es posible que una mujer embarazada o un adulto mayor vea por archivado su caso ya que se le dificulta hacer uso de un celular o porque no puede pagar los servicios de internet? Es muy lamentable. O porque no cuentan con dinero para costear su pasaje a las instalaciones del órgano Su jurisdiccional. tiempo ha concluido. Le concedemos 30 segundos para que pueda, 15 segundos para que pueda concluir. Gracias. Ok, gracias. Recordemos que el artículo 44 de la Constitución dispone entre los deberes primordiales del Estado de poder proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Por ello, reitero la solicitud de mi presidenta de la comisión y les pido que por favor este proyecto pueda ser aprobado. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita parlamentaria. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria joven Deyanira Loana Reyes Benavides, hasta por 2 minutos. Buenos días con todos. Recordemos que sin acceso a la justicia es difícil que las personas puedan ser oídas. Los derechos humanos tienen dos facetas que interactúan entre sí para lograr su implementación. La primera, su vigencia por medio de actividades de promoción y divulgación, y la segunda, su protección en caso de ser vulneradas. Lo primero tiene que ver con el acceso y vigencia de los derechos humanos, y el segundo, los mecanismos de garantías en caso de que no sean observados. En cualquiera de esas situaciones corresponde siempre al Estado asumir su papel de gestión y promoción de derechos humanos para garantizar un proyecto de vida digna. Para avalar mi postura a favor de esta ley, tenemos también la Ley 29824 de la Justicia de Paz, que establece que la Justicia de Paz es un órgano integrante del Poder Judicial. Tenemos el artículo 284 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde no se puede dejar sin efectos resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite. Como lo dijo mi compañera Brenda, en ICA eso es muy normal. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho, en condición plena de igualdad, a ser oídas públicamente y con justicia por un tribunal constitucional independiente e imparcial. Los estados deben adaptarse a las personas con vulnerabilidad
incluyendo sus procesos judiciales, teniendo en cuenta los factores culturales, socioeconómicos, entre otros. La justicia no es ciega por naturaleza, es ciega por elección propia. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita parlamentaria. Tiene el uso de la palabra el parlamentario joven Jesús Eduardo Cabero Romano. Bueno, compañeros, el día de hoy me presento, luego de haber escuchado las exposiciones de mis compañeros, y tengo una postura a favor de este proyecto de ley. Lógicamente, vemos de que los diversos órganos encargados de proteger a nuestras personas vulnerables tienen muchas falencias, tienen muchos vacíos en los cuales esas personas pues no van a poder encontrar justicia. Es por eso de que pido a mis demás compañeros parlamentarios de que se apruebe el proyecto de ley por unanimidad, porque es gracias a este proyecto de ley que se va a poder promover y garantizar el acceso a la justicia de aquellas personas que no tienen las herramientas suficientes para encontrar la justicia que siempre piden y reclaman. Y creo que es por lo que tenemos que luchar todos nosotros como parlamentarios jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, joven parlamentario. Tiene el uso de la palabra el parlamentario joven Eduardo Martín Gutiérrez, hasta por 2 minutos. Buen día, miembros de la mesa directiva y señores parlamentarios. Estoy a favor de este proyecto de ley, una ley donde la población objetiva son los más vulnerables, como mujeres e integrantes del grupo familiar, de pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con costumbres distintas o provenientes de otras culturas o etnias. A veces, estos grupos vulnerables son los más olvidados y esto se debe por la lejanía o difícil acceso hacia donde se encuentran o incluso la presencia del Estado no es visible. El Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, más que identificar a las personas vulnerables con esta ley, es poder fortalecer las instituciones para identificar a tiempo estos casos. Sin duda alguna, todos tenemos derecho a la justicia, pero al ser un grupo vulnerable, por diversos factores, se torna complicado o difícil. Felicito a la Comisión de Justicia porque mi posición es a favor de este proyecto, un proyecto muy bien fundamentado por nuestra colega parlamentaria y una propuesta realmente realista y viable. Muchas gracias. Muchas gracias, joven parlamentario. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria joven Patricia Vilca Benavides, hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario joven Carlos Gregorio Mendoza Peña, hasta por 2 minutos. Buenos días a todos. A los que los vengo escuchando, de acuerdo a mi exposición, me parece muy bien este tipo de proyectos de ley, porque nos ayuda a unir y a fortalecer un sector olvidado, un sector que se dejó de privarse por condiciones tanto económicas y sociales a poder acceder a un servicio que es la justicia. Ese servicio de la justicia es tan importante para poder tener la igualdad tanto en la sociedad. Y esta parte que queremos nosotros es fortalecer y darle poder a este sector vulnerable que pueda acceder a los servicios judiciales con distinción alguna, porque todos somos iguales ante la justicia. Y eso es lo que tenemos que privar aquí. Por eso felicito a esta comisión y a la señorita presidenta por impulsar este tipo de proyectos de ley que garantiza la igualdad para todos en el acceso a la justicia.
Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario joven Jefferson Paul Moreno Sedano, hasta por 2 minutos. Muy buenos días con todos los jóvenes parlamentarios y con la mesa directiva. Mi postura ante este proyecto de ley es a favor, ya que incentiva lo que es la justicia en las personas alejadas de las urbanizaciones que son ICA, o favorece lo que son las personas alejadas como son los caseríos que existen acá en la República, y a nivel nacional lo que son las poblaciones abandonadas prácticamente de la sierra o de la selva. También lo que he visto que es en el sector económico, que va a ser financiado por lo que son va a ser financiado por el Ministerio de la Mujer, por el Ministerio de Desarrollo, por el Ministerio de Capacidad, el Ministerio de Economía o el Ministerio del Interior. En todo caso, desde el principio, mi postura en contra es a favor de este proyecto de ley, porque apoya finalmente a la población vulnerable. Gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario joven Robert Guaripoma Chacaliaza, hasta por 2 minutos. Hola. Señor presidente y estimados colegas parlamentarios, antes de proceder a dar mi punto de vista sobre el presente proyecto de ley que promueve el acceso a la justicia en personas en condiciones de vulnerabilidad, quiero citar a un ilustre expresidente de los Estados Unidos de América, Roosevelt. La justicia no puede ser solo para un lado, debe ser para ambos. Es decir, que la justicia debe ser para todos. Y es deber del Estado, y en especial dentro de un Estado constitucional de derecho como que es el Perú, garantizar el acceso de la justicia a todos sus conciudadanos, no importa su procedencia o el lugar o las condiciones o entre otra índole, porque el derecho a la justicia nos corresponde a todos porque constituye en su esencia dogmática como un derecho fundamental. Es por esa razón que el presente proyecto de ley se ajusta a una necesidad histórica que han reclamado, como mi colega lo ha mencionado de manera precisa, que las personas en condiciones de vulnerabilidad solicitan a su Estado el acceso a la justicia. Y este grupo de jóvenes, futuros líderes, han dado con el objetivo claro, al unir a varias instituciones competentes constitucional como legalmente para garantizar el acceso a la justicia a todos y a todas. Señor presidente, representación parlamentaria, quiero finalizar también y sustentar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Tribunal Constitucional, en su reiterada jurisprudencia, también le ha exhortado al Estado a cumplir esta labor. Desafortunadamente no lo ha cumplido de una manera eficiente. Y considero que este proyecto de ley va a motivar... Señor parlamentario, tiene 15 segundos para poder terminar, por favor. Muchas gracias, señor presidente. A motivar a cumplir con este deseo de justicia para todos y para todas, sin importar de dónde provenga o cuál sea su condición. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria joven Aziul Ayala Arias.
señor presidente de esta digna región. Muchas gracias, hermanos parlamentarios. Vengo aquí a citarles a favor de este proyecto de ley que busca garantizar la protección de las personas vulnerables. Considero que nosotros debemos proteger a los más débiles. En este caso, estas personas están expuestas al peligro. En un contexto de una realidad social, política, económica, cultural o de pertenencia a un colectivo, estas personas no tienen el acceso al servicio público de justicia de manera digna y eficiente. En ese sentido, hay condiciones muy limitantes en el ámbito del servicio de justicia, sobre todo en la parte del acceso. Debe haber una correlación entre las diferentes entidades y actores, como lo había mencionado, tanto el Poder Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior, para poder así apoyar a estas personas que se encuentran en un contexto de vulnerabilidad, que por diversas razones, por falta de recursos económicos, falta de dinero, el tiempo, el acceso, ¿no? Nosotros no podemos permitir más esta cuestión, hermanos parlamentarios. Está en nosotros poder trabajar de manera eficiente, conjunta, articulada, a favor de las personas vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita parlamentaria. Tiene el uso de la palabra la señorita parlamentaria María de los Ángeles Moreno Roja, hasta por 2 minutos. Buenos días con todos, compañeros parlamentarios de la mesa directiva. Bueno, en cuanto al Perú, tenemos una gran lucha contra la violencia de género. Sabemos que el gobierno apenas dispone del 0,61% del presupuesto nacional, y de este pequeño presupuesto, la mayoría de inversiones en el tema de violencia familiar es destinado a la atención y se ha reducido el presupuesto para la prevención. Es urgente que esta figura cambie y se destine más dinero a las políticas y servicios para prevenir y erradicar y atender la violencia contra las mujeres y las personas. Por eso, que en esta presente ley que promueve el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, pido por favor a nuestros compañeros parlamentarios que se apruebe este proyecto de ley con la finalidad de promover y garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita parlamentaria. Tiene la palabra la señorita parlamentaria Shirley Palomino Mercado, hasta por 2 minutos. Bueno, estimado señor presidente, miembros de la mesa directiva y estimados colegas parlamentarios, reciban un cordial saludo. Vengo aquí para incitarles, invocarles que por favor aprobemos esta ley número 1947. Esta ley lo que busca es promover el acceso a la justicia de niños y niñas que están en estado de protección familiar, víctimas de trabajo infantil, trata, explotación, violencia familiar, violencia escolar, maltrato, castigo físico y humillante. También busca propiciar el acceso a la justicia de los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Fomenta el acceso a la justicia también de las mujeres discriminadas y víctimas de la violencia basada de género, de manera eficaz y oportuna.
también fortalece o busca fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia para la protección de los derechos de los adultos mayores. Asimismo, promueve la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad, un grupo vulnerable también un poco olvidado. Fomenta una política de inclusión social con las personas en condición de vulnerabilidad, en especial aquellos que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Asimismo, no menos importante, busca propiciar un enfoque intercultural en el sistema de administración de justicia para la protección de los derechos de las personas pertenecientes a comunidades indígenas. Por ello y por todo lo que han mencionado los colegas anteriormente, invoco nuevamente a aprobar esta ley que es en favor de nuestros hermanos peruanos. Gracias. Muchas gracias, señorita parlamentaria. Tiene el uso de la palabra la señorita parlamentaria Astrid Quisperina Quispe, hasta por 2 minutos. Muy buenos días, estimados parlamentarios y parlamentarias. Mi posición frente a este proyecto de ley es a favor, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos ayudará a fortalecer la justicia de nuestra región y se trabajará de manera más articulada con las diversas instituciones involucradas en el sistema de justicia, tal como lo mencionó la parlamentaria Danae. De esta manera vamos a promover una mayor protección a aquellas personas en condición de vulnerabilidad, ya que en este caso, a nivel de nuestra región Ica, observamos día a día las barreras legales, económicas, sociales, culturales e institucionales que forman un obstáculo para la protección de los derechos humanos, así como los enfoques de género, niñez, interseccionalidad, discapacidad e interculturalidad, por lo que se implementará este presente proyecto de ley en un plazo no mayor de 180 días. Asimismo, el presente proyecto de ley se aplicará de manera complementaria para mejorar la implementación de lo establecido en la Ley 3036-4, la Ley 2733-7, el Decreto Legislativo 295 y el Decreto Legislativo 768. Gracias. Muchísimas gracias, señorita parlamentaria. Si algún parlamentario que no está en la lista de oradores desea intervenir, finalizado el debate, habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, la parlamentaria Danae Yadira Cuadro Quispe. Bueno, dado que me han dado el uso de palabra, primero quisiera agradecer al Congreso de la República por el buen desarrollo de este plenario regional y asimismo quisiera dar un llamado a la reflexión a cada uno de nosotros. Nosotros, que somos la nueva generación de Parlamento joven, nosotros que tenemos que sacar a flote ese espíritu de liderazgo y proactividad, nosotros que tenemos el deber de la creación de proyectos de ley a favor de nuestra población, teniendo en cuenta una participación asertiva y democrática como se ha venido desarrollando. Jóvenes parlamentarios de nuestra querida región de Ica, dejemos una huella que deje impacto y aprovechemos en esta oportunidad este proyecto de ley que promueve el acceso de justicia a personas en condición de vulnerabilidad. Este proyecto de ley que ha sido debatido arduamente y en el cual busca dar una vida digna a esas personas en condiciones de vulnerabilidad que tal vez no tengan un acceso de la justicia tan presto como
a comparación del ciudadano de pie. No le demos la espalda a nuestros compatriotas, no le demos la espalda a estas personas más necesitadas. Seamos parte del cambio. Gracias. Muchísimas gracias, señorita parlamentaria. Finalizado el debate, se procederá a votar a mano alzada. Los señores parlamentarios jóvenes que levanten la mano para que manifiesten el sentido de su voto. Los parlamentarios jóvenes que estén a favor. Los parlamentarios jóvenes que estén en contra. Los parlamentarios jóvenes que se abstienen. Por lo tanto, el proyecto de ley ha sido aprobado por mayoría. Gracias. Como tercer punto de la agenda, se iniciará la sustentación del proyecto de ley de la juventud de la Comisión Redactora, proyecto de ley número 001/2022-PJ. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de la Comisión Redactora, recaído en el proyecto de ley que desarrolla una estrategia nacional que evalúa y previene el racismo ambiental, promoviendo el medio ambiente. Tiene la palabra la parlamentaria joven Milagros Cuellar Sánchez, presidenta de la Comisión Redactora, hasta por 5 minutos. Del proyecto de ley realizado por la Comisión no habrá debate. Tengan todos ustedes muy buenos días, estimado miembro del Consejo Directivo y también parlamentarios. El proyecto de ley que hemos hecho en la Comisión de Redacción es la ley que desarrolla la Estrategia Nacional que evalúa y previene el racismo ambiental, promoviendo el medio ambiente. Ok, pasemos al objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto desarrollar una estrategia nacional para abordar el racismo ambiental y promover el medio ambiente. El artículo 2 viene a ser a través de qué lo vamos a desarrollar, a través del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura e instituciones descentralizadas, gobiernos regionales y gobiernos locales. Nos pasamos al fundamento. Muy pocos de nosotros conocemos qué significa lo que es el racismo ambiental. Incluso varios países latinoamericanos y extranjeros lo utilizan desde décadas, pero en el país, que es el Perú, nunca hemos escuchado esa terminología. Pero lo hemos vivido en las diferentes regiones, incluso en nuestra región Ica. En la ciudad de Pisco, es un claro ejemplo. Hay una etnia, un grupo que vive al lado del Cerro de Basura, y son los descendientes afrodescendientes. Se vive en diferentes regiones. Si nos vamos a la selva, vamos a ver lo que son grupos étnicos como las poblaciones indígenas.
En el caso de Perú, además de una consecuencia adicional del racismo ambiental, viene a ser una violencia letal hacia quienes protestan contra la discriminación. ¿Cuánto no hemos visto por las noticias que personas de la Carta de la Selva han muerto a manos de policías cuando se han alzado contra la contaminación de su mismo pueblo que ha sufrido? Eso es cuando decimos racismo ambiental. Las empresas mineras han suscrito convenios con la Policía Nacional pagando entre 100 y 110 soles diarios a cada efectivo como si fuera una policía privada, cuando una comunidad indígena y sus pobladores se alzan. El racismo ambiental, la población afrodescendiente, la población andina y población indígena son ciudadanos que están en constante situación de vulnerabilidad. Es decir, se refiere a la ubicación desproporcionada a industrias contaminantes y otros peligros ambientales. Las cargas tóxicas que enfrentan las comunidades racializadas que viven y trabajan. Durante más de 3 décadas ha tenido programas activos para enfrentar el racismo ambiental los países extranjeros y nuestros hermanos de frontera. Pero el Perú no lo ha hecho porque personas no conocen la terminología de racismo ambiental y lo toman en son de broma. Hoy se puede afirmar que sus voces siguen sin ser escuchadas porque ellos solicitan tener aire limpio y tanto la sociedad como el Estado no hacen mayor esfuerzo para poder otorgarles este recurso. En otras palabras, demuestran una actitud indiferente y discriminatoria. No obstante, hay un factor que muchas veces no es tomado en cuenta cuando se analizan los efectos de la contaminación del aire en la población. Y es que la mayoría de personas afectadas por este fenómeno son las minorías culturales. El trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su raza, color, origen nacional o ingresos, con respecto al desarrollo, la implementación y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas ambientales, este objetivo justo se logrará haciendo lo que es una protección contra los peligros para el medio ambiente y la salud, un acceso equitativo al proceso de toma de decisiones para tener un entorno saludable en el que se pueda vivir, aprender y trabajar. Desarrollar una estrategia que debe incluir medidas para examinar el vínculo entre la raza y el estatus socioeconómico y el riesgo ambiental. También recopilar información y estadísticas relacionadas con la ubicación de peligros ambientales. Se puede afirmar que el Estado y la sociedad tienen una actitud poco empática con las minorías culturales. Siempre hemos hablado con las minorías culturales de justicia, equidad, pero ¿por qué no vamos a lo que es una problemática que es nacional, la crisis del racismo ambiental? Porque no solamente afecta de manera distinta en sus ámbitos, sino sobre todo en su vida, la salud. Personas, como les mencioné, de Cerro de Pasco, mueren diariamente porque producen lo que son enfermedades y por ello comorbilidades. Lo que se solicita al Estado no es coincidencia, digamos, con las poblaciones indígenas, sino también con las afrodescendientes y andinas, que se puede afirmar un trabajo en conjunto justo a través del Ministerio de Cultura y a través del Ministerio de Ambiente. El efecto de la vigencia de las normas sobre la legislación nacional no es contrario en el espíritu ni el contenido normativo, puesto que va a incorporar en la legislación nacional una ley que desarrolla una estrategia que aborda el racismo ambiental. El análisis de costo-beneficio, la aprobación de ese proyecto de ley no implica ningún gasto adicional lo que es el tercero público, porque lo vamos a trabajar a través de los ministerios. Y los ministerios, de ellos tienen su propio esquema y su propia manera de llegar a lo que es la estrategia nacional. Y eso sería todo. Gracias, señorita parlamentaria, presidenta de la comisión redactora. Se les informa a los parlamentarios jóvenes que el proyecto de ley de la comisión redactora solo se sustenta el avance y no habrá debate, ya que el arduo trabajo de la comisión redactora será presentado por el plenario regional de Ica ante el plenario nacional. No teniendo más puntos en la agenda, se va a dar lectura al acta de la presente sesión. De lectura del acta de la presente sesión, señor relator. Parlamento Joven, periodo anual de sesiones 2022-2023, presidida por el parlamentario joven Robert José Guaripuma Chacayaya. Siendo las 11:10
del día sábado 19 de noviembre del 2022 en el Auditorio Raúl Porras Barnechea de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, y formando parte de la mesa directiva de los vicepresidentes del Parlamento Joven, se inició la sesión. El presidente del Parlamento Joven dio el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, a fin de que sustente las razones por las cuales fue rechazado el proyecto de ley de reforma constitucional número 2014/2021-CR, que propone modificar el artículo 140 de la Constitución Política del Perú, y el cual fue rechazado por unanimidad en su respectiva comisión. A continuación, el presidente del Parlamento Joven le cedió el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que sustente el dictamen recaído en el proyecto de ley 1947/2021-CR, que promueve el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Luego de la exposición del dictamen, hicieron uso de la palabra algunos parlamentarios jóvenes, presentando sugerencias al texto, con lo que al finalizar el debate, el presidente del Parlamento Joven lo sometió a votación, siendo aprobado por mayoría. Finalmente, el presidente joven le dio uso de la palabra a la presidenta de la comisión redactora con la finalidad de que exponga el proyecto de ley que desarrolla una estrategia nacional que evalúa y previene el racismo ambiental, promoviendo el medio ambiente. En este estado, el presidente del Parlamento Joven pidió al tercer vicepresidente que dé lectura del acta de la presente sesión, luego de lo cual se aprobó el acta sin observación. Después de lo cual el presidente del Parlamento Joven levantó la sesión, siendo las 11:15 horas del día sábado 19 de noviembre del 2022. Presidente, firman presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, tercer vicepresidente. Gracias, señor relator. Si ningún parlamentario joven formula observaciones al acta, se dará por aprobada. Los parlamentarios jóvenes que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobada. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias.